Qué alegría, amados, poder adorar juntos, bendecir todos juntos el nombre del Señor y compartir de estos ricos tiempos adorando el nombre del Señor. Amén. Porque no hay, amado, recuerda esto, no hay nada, no hay como estar junto, como estar congregado, como ser y hacer iglesia. Amén. Recuerde esto, el ser y hacer iglesia no es solo escuchar un mensaje, no es solo ahí pasearse por YouTube escuchando prédicas. El ser y hacer iglesia es esto, es lo comunitario, el estar juntos, que adoremos juntos al Señor, que podamos entregar nuestras gracias que el Señor nos ha dado, nuestros dones y ponerlos al servicio, ministrarnos los unos a los otros y compartir en comunión. Amén. De eso se trata todo esto. Esto que hacemos acá en la plataforma es parte también de la entrega, de acuerdo a lo que hemos entendido de parte del Señor, que es nuestro servicio, ¿verdad? Para la iglesia, para la comunidad. Amén. Así que animarles a que estén, animar a los que nos están viendo a que estén acá también. Y como siempre digo, si por casualidad está viendo esto y no es de esta iglesia, vaya a su iglesia. Congréguese, participe y entregue ahí lo que el Señor le ha dado. Amén. Amados, estamos hablando acerca de los atributos de Dios. Les subimos una capsulita en la semana, no sé si pudieron verla. Empezamos ahí, la verdad es que fue un inicio medio de casualidad, no era la intención, pero salió nuestra primera cápsula de Lámpara a mis pies. Así que para que la vean, la compartan, difúndala. La idea de estas cápsulas es que sea una cápsula, ¿sí? No sea algo tan extenso, yo me esfuerzo por eso, así que valore mi esfuerzo. Así que estamos tratando ahí que no sea algo que dure más de 10 minutos, pero va a estar bueno, va a estar ahí, va a ser muy útil, ¿verdad? Para aprender, para crecer, y va a ser material que va a estar muy bueno para compartir también, así que ayúdenos ahí dándole una visita, escúchelo obviamente, véalo, póngale me gusta, compártalo, y sé que va a ser de mucha bendición para aquellos que lo puedan ver también, ¿sí? Yo quería mandarle en verdad una capsulita a ustedes nomás, pero mi equipo de media dijo que estaba buena y que partiéramos. Así que yo dije amén, ¿ve? Porque nos sometemos los unos a los otros, como dice la palabra, ¿ve? No cree que cada uno anda mandando, ¿no? Yo me sometí y salió. Así que ahora tengo tarea para esta semana, para hacer la siguiente. Así que ahí vamos. Ahora estamos hablando acerca de los atributos de Dios. Le dije lo de la capsulita porque me acordé de eso, que tenía que ver con esto. Y hemos estado hablando desde 3 atributos hasta acá, ¿sí? La fidelidad, la bondad y la misericordia. Y como solemos hacerlo estos domingos, quiero recordarle por qué es importante estudiar y conocer y escudriñar los atributos de Dios. Y es muy sencillo, es porque de esta forma conocemos a Dios. Dentro de la eternidad de Dios, Él ha dado a conocer ciertas cosas de Él, sus atributos. Y son estos atributos los que nos permiten conocerlo. Amén. Y es importante que nosotros conozcamos y entendamos lo que Dios ha dispuesto que nos sea revelado. Porque es lo que Él quiere que conozcamos. Amén. ¿Entiende? Son aquellas cosas que Él con toda claridad y explícitamente ha dispuesto para que nosotros las conozcamos y las sepamos. Y esos son sus atributos. Nosotros, por más que nos esforcemos, nunca vamos a conocer a Dios en toda su totalidad porque Él nos excede, ¿sí? Nosotros somos hijos de Dios, pero somos criaturas de Él. Amén. Entonces Él nos excede. Pero dentro de eso que Él ha dispuesto, Él ha decidido revelar de sus atributos para que nosotros le conozcamos. Entonces, es importante porque cuando nosotros conocemos los atributos de Dios, le conocemos realmente a Él. El riesgo de no conocer a Dios conforme a sus atributos es que nosotros nos hagamos una falsa idea de quién es Dios. Y eso es ofensivo para Él. Es odioso.
porque atenta contra su imagen, con quién es Él. Entonces es necesario que conozcamos a Dios conforme a los atributos que Él nos ha revelado, para que nosotros no nos hagamos una idea falsa, que en última instancia, ¿verdad?, es una palabra fuerte, caigamos en idolatría. Es decir, nosotros nos configuramos a Dios conforme a lo que nosotros queremos, a nuestras necesidades, a nuestros deseos, incluso a nuestros anhelos. Por eso es importante que conozcamos los atributos de Dios. ¿Amén? Entonces de aquí hemos hablado y hemos visto que Dios es fiel, y lo que significa que Él sea fiel, que Él es bueno, ¿sí? Que Él es misericordioso, cómo Él nos extiende la misericordia. ¿Amén? Entonces hoy día, yo creo que solo voy a comenzar. Quiero hablarles de un atributo de Dios que a veces hablarlo puede ser medio espinoso. Permítame decirlo así. Y vamos a hablar acerca de la justicia de Dios. Es decir, que Dios es justo. ¿Amén? Y ya le voy a explicar por qué esto a veces puede ser un poco espinoso. Pero solo quiero comenzar con esta escritura que está en Éxodo, que hemos estado leyendo esta semana. Entonces vamos a Éxodo capítulo 34. ¿Votaron? ¿Sí? ¿O no? ¿No? Para ver si lo hacemos en 2 sesiones. Éxodo 34, capítulo 6. ¿Estamos ahí? ¿Amigos? Vamos. Dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Pero ya vamos a agregar el 7. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Amén. Estas son palabras de Moisés. Dios, ¿verdad?, en su gloria se le revela a Moisés y Moisés reacciona así: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. Yo quiero hacer énfasis en la parte B del 7, que dice: y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Acá, en estas palabras de Moisés, vemos una descripción bien acertada acerca de quién es Dios. Básicamente resalta sus atributos, ¿sí? Misericordioso, piadoso, fuerte o poderoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que también es fidelidad. De nuevo exalta su misericordia, su perdón. Pero luego dice que de ningún modo tendrá por inocente al malvado y visita la iniquidad por generaciones. Permítame resumirlo así. Esta segunda parte del verso nos habla acerca justamente de este atributo, de su justicia. Dios es justo. Y como Él es justo, dice esto: de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Amén. El juicio es la justicia de Dios que confronta la iniquidad moral. Y Dios en su justicia tiene que obrar en juicio. Y justamente esta es la razón por la que este atributo puede ser algo espinoso hablarlo. Porque a veces pensamos que la obra de Jesús anuló este atributo de Dios. O a veces pensamos y consideramos que la misericordia de Dios omite la justicia de Dios.
Y no es así. No es así. Si nosotros leemos esto nos ha de parecer justo. De ningún modo tendrá por inocente al malvado. ¿Consideramos justo que Dios tuviese por inocente al malvado? No. No es justo. No sería justo. No sería justo. Entonces por eso vamos a ir lento, para que podamos entender este atributo, porque es un atributo importante. Es un atributo, como decía, muy importante. Y para entenderlo tenemos que entender bien cómo este atributo está en perfecta unidad con los otros. ¿Sí? Sabemos que Dios es bueno, amén, y sabemos que es misericordioso, amén, que es fiel, que es compasivo. Entonces el tema es que la compasión de Dios fluye de su bondad. Sin embargo, la bondad sin justicia no es bondad. ¿Sí? Dios nos perdona porque es bueno. Amén. Pero Dios no podría ser bueno si no fuese justo. ¿Entiende? Para que Dios sea bueno, necesariamente tiene que ser justo. Exactamente. Tiene que ser justo. Quiero que vamos a Génesis 18. Vamos a leer el versículo 25. Y aquí está Abraham intercediendo por Sodoma. ¿Se acuerda de la historia de Sodoma y Gomorra? Entonces miren lo que dice. Génesis 18, 25. Lejos esté de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío. Escuche lo que dice. Y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. Este es Abraham hablándole a Dios. Y miren lo que le dice. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Este intercambio es brutal. Miren lo que está diciéndole a Abraham. Lejos apela a su atributo, ¿ve? Apela a su atributo como juez justo. Y le dice, lejos esté de ti hacer tal que hagas morir al justo con el impío. Y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. Nosotros tenemos un dicho popular para expresar eso. ¿Sí? ¿Lo conoce? El pagar justos por pecadores. ¿Sí? Paguen justos por pecadores. Aquí ya Abraham dice que eso es una injusticia. ¿Ve? Nunca tal hagas, dice. Que no pague el justo por el impío. Que no sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. Y mira lo que hace. Estamos en Génesis 18 recién. Pero mira lo que exalta a Abraham. El juez de toda la tierra. Aquí todavía no tenemos ley, no tenemos tablas, pero Abraham ya entiende esto. Dios es juez sobre toda la tierra. Y dice, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Claro que sí. Dios es justo. Dios es justo, amén. Amén. Esto es muy importante, hermano. Dios es justo. Y su justicia prevalece.
¿Ve que lo cantamos? Tu justicia es para siempre. ¿Qué se imagina usted cuando cantamos de la justicia? No lo sé. Se la dejo ahí para la reflexión. Tiene que ver que cuando hablamos de la justicia de Dios tiene que ver con sus justos juicios. Es que no nos gusta la palabra juicio, Pero es necesario que lo hablemos y lo entendamos. Para entender este atributo de Dios, que es importante, que Él es justo, o su justicia, es importante que consideremos dos aspectos, que son los que vamos a estar viendo. El primero es considerar y entender a Dios como juez. ¿Amén? Dios es juez, tal como lo entendió Abraham. El juez de toda la tierra. Dios es juez. Y para entender que Dios es justo es necesario entender que Dios es juez. ¿Amén? Esto lo digo yo, amado, lo dice la Biblia. ¿Sí? Dios es juez. Los amén están decaídos hoy. Entonces, Dios como juez y su rectitud. Y el otro aspecto es entender su rectitud, sus caminos, estas cosas están asociadas, es decir, sus medidas de justicia, entender qué es lo que es justo delante de Dios. ¿Sí? Para que podamos entonces caminar por sus sendas de justicia. ¿Amén? Entonces, Dios como juez y su rectitud. Eso es lo que necesitamos básicamente entender para comprender, valga la redundancia, este atributo. Ahora, sepa esto, a pesar de que no nos gusta mucho y en general no se habla mucho acerca de este atributo, ni de la justicia ni del juicio, tenemos que saber que hay pocas cosas en la Biblia que se recalcan tan enfáticamente como la obra de Dios como juez. Esto lo va a encontrar de principio a fin. Es más, si usted escudriña, va a ver que la palabra juez se aplica a Dios con bastante frecuencia. Dios es juez. ¿Amén? Y en realidad eso tiene que ponernos contentos, amados, porque significa que nuestro buen Dios es el que hace justicia. Es el que juzga con justicia. ¿Amén? Mire, considere esto. Este es un gran problema hoy día que tenemos como nación, ¿verdad? A nivel de instituciones. La justicia, mire que qué paradójico. La justicia está en tela de juicio, ¿verdad? ¿Y qué pasa? ¿Cómo nos afecta eso? Que no podemos confiar en aquellos que hacen justicia, amado. Es un gran problema. No hay confianza en sus juicios, en cómo determinan la justicia. Por eso es muy importante que entendamos que sobre la tierra y por sobre todos hay un buen juez, que es Dios. Y mire lo que dijo Moisés. ¿Recuerda? Quiero repasarlo en Éxodo 34. De ningún modo tendrá por inocente al malvado. De ningún modo tendrá por inocente al malvado. Dios es bueno y es justo, amado. ¿Sí? ¿Sabe por qué esto es bueno? Porque sepa esto. Los malvados de ninguna manera se van a salir con la suya. Porque hay juez. Hay juez. Y como dice la palabra, sea en esta vida o en la otra, Dios es juez. Dios es juez. ¿Sí? Entonces, esto es algo que nos tiene que alegrar. Nos tiene que poner contentos, porque es nuestro Dios que es bueno, quien juzga con justicia. Amén.
¿Sabe cuándo uno teme a la justicia y a los juicios? Cuando ha hecho algo malo. Exactamente. Ahí uno le teme a la justicia. Si no, bueno, a no ser que los jueces sean corruptos. Pero como no es el caso de Dios, no nos acercamos a este atributo con temor. No deberíamos, ¿sí? Pero sí con reverencia y con temor del Señor. Pero ya vamos a ir ahí. Entonces, en la Escritura nosotros vamos a ver a Dios actuando como juez muchas veces. Y yo, si está tomando nota, se lo recomiendo, le voy a solo dar una referencia y después usted la escudriña. Pero solo para mostrarle que Dios es juez y cómo Él actúa como juez. Desde el comienzo vamos a ver este atributo. Dios juzgó a Adán y Eva, o Adán y la mujer en ese momento, expulsándolos del jardín de Edén. Y con su palabra, les quita, ¿verdad?, la bendición que tenía ahí. De alguna forma Dios los maldice, ¿verdad? ¿Se acuerdan? De ahora en adelante vas a tener que sufrir para trabajar la tierra, vas a sufrir para dar a luz. ¿Se acuerdan? Eso está en Génesis 3. ¿Qué es lo que está haciendo ahí Dios? Actuando como juez. Después Génesis 6. ¿Se acuerdan lo que pasa en Génesis 6? El arca de Noé. Y aunque el arca de Noé, para los niños se lo cantábamos, como el arca bonita, que lleva a los animalitos de 2 en 2, ¿verdad? Y siempre es una canción jocosa. Ahí hay un juicio de Dios. Dios juzga la maldad del hombre. ¿Y por qué rescata Noé a los animales? Porque es justo. Porque es justo. Justamente aquí pasa a lo que apela Abraham. ¿Por qué el diluvio no se lleva a Noé? Porque no castiga a los impíos con los justos. Bueno es el Señor. Amén. Eso está en Génesis 6. Sodoma y Gomorra. ¿Se acuerda? Lo envuelve estas ciudades en una catástrofe volcánica, llueve fuego. ¿Qué es lo que hay ahí? Un juicio. Y ahí por eso está la intercesión de Abraham. Porque Abraham estaba intercediendo. ¿Se acuerda por quién? Por Lot, exactamente. Que estaba ahí. ¿Qué estaba haciendo? No sabemos. Pero Abraham intercede por él. Amén. En Éxodo, las plagas, ¿se acuerda? Eso mínimamente lo vio en las películas. Es un juicio de Dios. De ahí, ¿cómo se llama? Príncipe de Egipto. Lea la Biblia también. Gracias. A los que adoraron el becerro de oro en Éxodo 32, hay un juicio para ellos. Y el Señor utiliza a los levitas. De esto no sé si se acuerda, en Levítico 10, a Nadab y a Abiú, Dios los juzga por ofrecer fuego extraño. Ofrecen un fuego extraño, un incienso extraño y hay juicio. Mueren, por cierto. ¿Se acuerdan de Coré, Datán y Abiram? En número 16, a los que empezaron a murmurar contra Moisés y hacer ahí todo un movimiento en contra de él, se los tragó la tierra. Juicio. Dios es bueno. Amén. Pero Él es juez.
Amén. Y sus juicios son buenos. A Israel, se lo vamos a ver en Jueces 2, 3, 4 que lo menciona. Dios lo juzga por su infidelidad. Después de haber entrado a Canaán, que era la tierra prometida, Israel comienza a desviarse. ¿Y cómo son juzgados o se manifiesta el juicio de Dios? En que son o comienzan a ser subyugados por otras naciones. En Segunda de Reyes vamos a ver cómo hay juicio para cuando se separa el reino del norte y el reino del sur, con las cautividades. Y también quiero mencionar en Babilonia, Dios juzga a Nabucodonosor, ¿recuerdan? Y a su hijo Belsasar por su impiedad. Al primero, eso sí, Dios le da tiempo para que enmende su vida, pero al segundo no, eso está en Daniel. Entonces, ¿qué le quiero mostrar con esto? Que Dios es justo, Él es juez, Él es juez. Y sus juicios son buenos, son rectos. No podemos omitir este atributo de Dios, es importante. Dios es justo. Cuando hablamos, decimos que Él es bueno, que Él es fiel y que Él es justo, nos estamos refiriendo a esto. Que Dios, uno de sus atributos es que Él es juez. Y como juez Él tiene que obrar en justicia, pero para que haya justicia tienen que haber juicios. ¿Amén? Ahora, sepa esto. Hay una cosa, para hacerlo bien, lo vamos a concentrar todo ahí. Hay una cosa básicamente que Dios juzga. ¿Sabe cuál es? Exacto, el pecado. No sé si alguien lo dijo, fue el Espíritu Santo, pero escuché una voz. Lo que Dios juzga, amado, es el pecado. Es al pecado lo que viene el juicio y la ira de Dios. El pecado. Por eso lo comenzamos a ver este atributo desde Adán y la mujer. ¿Por qué ellos son echados en justo juicio? Porque pecaron, porque desobedecieron, porque fallaron a la instrucción. ¿Cuál era la instrucción? Era clara. Ve que ahí podemos ver que Dios es bueno, pero también tiene que ser justo en que su instrucción estaba dada. Injusto hubiese sido que Dios hubiese puesto ese árbol ahí de una manera tramposa. A ver, si lo comen, se van. Pero Él les dice, de este árbol no comerán, porque el día que de él comieren ciertamente morirán. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Y qué hacen ellos? Engañados y seducidos por la serpiente, comen. Dios es bueno. Amén. Dios es misericordioso. Amén. Pero Dios es justo. ¿Y qué dijo Dios? Que del día que de él comieran, morirían. ¿Y qué pasó? Murieron. No murieron físicamente, pero fueron destituidos de aquel lugar, del Edén. Fueron apartados, fueron separados. De eso se trata, o de eso nos habla la muerte en estos términos. La muerte no es solo el cese de la vida en la carne. La muerte nos habla de separación. Por eso Pablo dice, fuera de Cristo, Efesios capítulo 2, muerto, lo cantamos recién, muertos estábamos en delitos y pecados. ¿Por qué? Porque en la carne vivimos y hacemos, pero sin Cristo estamos separados de Dios. Por eso estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces Dios es justo, porque Él juzga el pecado. Él juzga el pecado. Contra el pecado son los justos juicios de Dios. Amén.
Entonces lo que tenemos que entender, que el que Dios haga justicia no lo hace menos bueno ni menos misericordioso, porque por ahí va el tema y por eso a veces esto es espinoso. Dios es todo bueno, todo fiel, todo misericordioso, todo justo. Amén. Ahora, por alguna razón nosotros tenemos muy bien asociado que Dios es juez en el Antiguo Testamento, ¿sí o no? No en el Nuevo. Pero el cambio testamentario o pactual, permítame decirlo así, tampoco anula los atributos de Dios. Dios es eterno, Él es el principio, Él es el final. Amén. Dios sigue siendo juez. Y en el Nuevo Testamento vamos a encontrar también a Dios obrando en justicia y juicio. Y quiero mostrarle un poquito. En Mateo capítulo 21, y en 1 Tesalonicenses capítulo 2, vamos a ver que los judíos reciben juicio por rechazar a Cristo. Usted tome notita ahí. En Hechos 5, ¿se acuerdan de Ananías y Zafira? Mintieron y escondieron una heredad. Y hubo juicio. Murieron. Pero Dios es bueno, amados. Y Él es fiel. Y Él es misericordioso. Amén. Los atributos de Dios no se superponen. Ni siquiera se armonizan. Dios es uno y funciona. Son todos uno. Es una unidad. En Hechos 12. Quiero mostrarle Hechos 12. Al final del 12, Herodes, por su orgullo, también recibe juicio. Dice el versículo 23. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. En Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. El versículo 8, o desde el 8 ahí. Elimás, el mago, por su oposición al Evangelio, recibe juicio. Y dice el versículo 11, ahora pues he aquí la mano del Señor está contra ti, serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Quedó ciego. En 1 Corintios 11, algunos fueron afligidos con enfermedad. Que en algunos casos resultó fatal. Por su grosera irreverencia
y en particular con la cena del Señor, fueron juzgados. El 29 dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Pablo hablando, el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Amén. Entonces Dios es juez y sus juicios son buenos, son rectos, son justos. Pero el entender la justicia, amados, no tiene que atemorizarnos de ninguna manera, sino que nos tiene que permitir ver la belleza que hay en que Dios sea justo. La justicia de Dios, lejos de atemorizarnos, tiene que llevarnos a entender cómo vivir la vida delante de Dios. Porque cuando nosotros vivimos la vida conforme a los preceptos del Señor, podemos estar seguros, confiados. ¿Sí? No es con la idea de que ande atemorizado de si hizo algo malo o hizo algo bueno, porque le va a caer el juicio de Dios. ¿Ven? No es eso, sino entender que Dios es juez por sobre todo y Él como juez tiene que juzgar el pecado. Ahora, una de las cosas que vamos a ver que está, un concepto que está de continuo en el Nuevo Testamento, es que va a haber un juicio final. ¿Sí? Pero no tanto como lo plantean las películas, porque eso de hecho nos trae mucha confusión. Pero sí la palabra nos habla acerca de que va a haber un momento en el que va a haber un juicio final. ¿Sí? El Nuevo Testamento nos va a hablar mucho de eso. Algo que sí me ocurrió a mí. Entonces, justamente eso nos plantea una pregunta. ¿Cómo nosotros podemos arreglar cuentas con Dios hasta que aquel día llegue? Entonces, el Nuevo Testamento contempla una distancia a este día que es el día del juicio, el día de la ira venidera. Y siempre en estas expresiones proclama a Jesús como el Salvador, pero también como el juez. Santiago 5:9 nos va a hablar del juez que está delante de la puerta. Primera de Pedro 4:5 va a hablar acerca de que Él está listo para juzgar a los vivos y a los muertos. Segunda de Timoteo 4:8, que Él es juez justo y que le dará a su pueblo, a Pablo su corona. Hechos 10:42, que es el Señor Jesucristo, el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Hechos 17:30 dice que Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien determinó. Y en Romanos 2:16, Pablo le escribe a los romanos y les dice que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a su evangelio. Amén. Viene aquel día. Nuestros estudiantes de cimientos, ¿se acuerdan que vimos eso? Esto es una doctrina fundamental, de hecho. Es una doctrina fundamental. Pero hay una pregunta, ¿verdad?, que yo planteé. ¿Cómo podemos nosotros arreglar cuentas con Dios hasta que aquel día llegue? Y la respuesta es simple. Es Jesús. Es Jesús. Es Jesús. ¿Ve? Por eso nosotros no andamos con miedo de los juicios de Dios. Porque hemos creído en Cristo. En la obra de Jesús. En la obra de Jesús. Jesús es la respuesta. ¿Cómo nosotros arreglamos cuentas con Dios? Por Cristo. Jesús, su obra. Eso es lo que tenemos que entender. Eso es lo maravilloso de lo que hizo Jesús por nosotros. Por eso yo quiero
volver a leerle esto y con esto vamos a ir terminando por hoy. Venga la próxima semana, no se lo pierda. Segunda de Corintios. Quiero leerlo en esta versión que me gusta mucho. ¿Me había marcado esto acá, no? Sí. Segunda de Corintios, capítulo 5. Vamos a leer desde el 14. Dice, yo voy a leer la traducción contemporánea de la Biblia. Amigos, no la pongan mejor, porque si no, leyendo otra cosa, ponga atención a lo que dice acá. Solo porque voy a leer otra versión, entonces no quiero que nos confundamos. Dice, porque el amor sacrificial de Cristo nos hace reflexionar, pues estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino por el que murió por ellos y fue resucitado. Así que, de ahora en adelante, no consideramos a nadie según criterios meramente humanos, aunque antes conocimos a Cristo de esta manera, ya no lo conocemos así. Por lo tanto, si alguien está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Todo esto es obra de Dios, quien por medio de Cristo, nos reconcilió consigo mismo y nos hizo entender la importancia de la reconciliación para ser amigos de Dios. Es decir, nos puso al servicio de esta reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta sus pecados, y nos dio la tarea de anunciar a todos el mensaje de la reconciliación. Amén. Voy a leer esto de nuevo. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta sus pecados, y nos dio la tarea de anunciar a todos el mensaje de la reconciliación. Amén. Somos embajadores de Cristo, como si Dios los estuviera invitando a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les damos la oportunidad de que se reconcilien con Dios. Reciban la alta honra de ser amigos de Dios. Escuche esto. Cristo no conoció el pecado, pero a favor de nosotros se hizo pecado para que nosotros tuviésemos nuestra identidad justificada delante de Dios. Delante de Dios. ¿Se acuerdan que leímos estos versos para explicar la misericordia? Bueno, estos mismos versos nos muestran cómo Dios es justo. Dios en su justicia, en sus justos juicios, ha dado un tiempo para que nos reconciliemos con Él. Dios en Cristo estaba reconciliando el mundo con Él, no tomándoles en cuenta sus pecados. ¿Para qué? Para que conociésemos a Cristo y recibiésemos de su justicia. Esta es la maravilla de la justificación. ¿Se acuerdan que le dije? ¿Qué es lo que viene a juzgar Dios? El pecado. ¿Y qué es lo que hizo Cristo sin conocer pecado? Se hizo pecado. Se hizo pecado. Se hizo nuestros pecados, tu pecado, mi pecado. ¿Para qué? Para que nosotros llegásemos a ser, dice la Reina Valera, justicia de Dios en Cristo Jesús. Para que nuestra identidad justificada delante de Dios fuese hecha. Fuese hecha. Mire que bello el Señor. Nos ha dado este tiempo para reconciliarnos con Él. Estamos en este tiempo. Dios no está tomando en cuenta nuestros pecados. ¿Para qué? Para que podamos ser embajadores de Cristo y llevar el mensaje de la reconciliación. Porque, amados, este es el tiempo para reconciliarnos con Dios.
es ahora. ¿Por qué? Porque aquel día viene. Aquel día viene. Aquel día viene. El juez justo va a venir y va a establecer sus justas medidas. Vamos, por eso tenemos que entender esta belleza de esto. Dios en sus justos juicios ha dispuesto que a través de Cristo nos reconciliemos con Él. Y entender esto es lo que nos tiene que llevar a nosotros a llevar el mensaje de Jesucristo, para que los demás se reconcilien con Él, para que el mundo se reconcilie con Él. Porque Dios es justo. Y eso significa que Él es juez. Pero los que estamos en Cristo hemos sido justificados en Cristo Jesús. Hemos sido justificados en Cristo Jesús. Hemos sido justificados en Él. Por eso tenemos el ministerio de la reconciliación. De eso se trata, anunciar lo que Dios hizo en Cristo. Él nos ha redimido. Todos nosotros que ya nos hemos reconciliado con Dios, amados, tenemos la tarea de ser ministros de reconciliación. Amados, eso no tiene que asustarnos, pero sí poner un peso de responsabilidad, una carga de compasión. El versículo 21 nos muestra con toda claridad que Dios no nos imputa nuestros pecados, sino a Cristo en nuestro lugar, quien la expresión quizás no puede estar mejor expresado esto. No conoció pecado. No conoció pecado. No es que solo era bueno en nuestros términos morales. No conoció pecado. Y fue hecho pecado. ¿Para qué? Para que el juicio por nuestros pecados cayera sobre Él. ¿Entiende eso? El juez justo, Dios, el juez de la tierra, que tiene que, porque Él es bueno. Tiene que ser así. Tiene que juzgar. El juicio que nosotros merecíamos por nuestros pecados lo llevó Jesús. Lo llevó Jesús. Él pagó el precio por nuestros pecados. Y nos podemos acercar a Él con toda confianza y libertad por eso, amados. Porque no solo Él murió por nuestros pecados, sino que nos hizo justicia, nos entregó una identidad de justicia en Cristo Jesús. Nos hizo justicia, amados. ¿Y cómo es que nosotros accedemos a esto? Por la fe. Por la fe. Por la fe. ¿Se acuerda Romanos 4? Léalo usted en su casa, que nos habla acerca del ejemplo de Abraham. Y dice que Abraham, su fe le fue contada, ¿por qué? Por justicia. Por justicia. Y cuando nosotros nos acercamos a Dios por medio de Cristo, por la fe, nosotros también accedemos a esa justicia. Accedemos a esa justicia. Y nosotros también hemos sido, amados, justificados por la fe. Pero amados, no nos confundamos. Dios sigue siendo juez. Dios sigue siendo juez. Dios sigue siendo el juez justo. Sus atributos no se pisan, no se omiten.
Él es todo misericordioso, Él es todo bueno, Él es todo fiel, Él es todo justo. Él es todo justo, amados. Por eso es importante que entendamos esto, lo que ha hecho Dios en nosotros por medio de Cristo. Y que de ninguna manera, pensemos que esto significa que nosotros podemos entonces vivir entendiendo la justificación y vivir la vida como se nos plazca. Porque recuerde lo que dice Gálatas, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Aquel que siembra para la carne, segará muerte. Pero el que siembra para el Espíritu, segará vida. Segará vida. Y eso es lo que hemos entendido, los que hemos entendido que hemos sido justificados en Cristo. Amén. Amén. Por eso, como dijo Pablo muy bien en Romanos capítulo 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gloria al Señor. Justo es el Señor, amados. Amén. Amados, que nos van a ayudar con la cena, pueden ayudarnos a repartir, por favor. Bueno es el Señor. Mientras reparten, quiero decirle esto. El ser de Dios es unitario. No está compuesto por una serie de partes que trabajan armoniosamente, sino que es simplemente uno. Uno. En la justicia de Dios no hay nada que le prohíba el ejercicio de su misericordia. Por eso hemos de entender a Dios todo justo y todo misericordioso. Nosotros no tenemos que pensar a Dios como a veces podemos pensar en un juez humano. O en un tribunal humano, donde hay un juez que es bondadoso, pero está obligado por la ley a sentenciar a muerte a un hombre que está ahí con lágrimas y excusas. Dios no es así. Eso no es una manera justa, de hecho, correcta de pensar a Dios. Dios, amado, nunca se encuentra a sí mismo con propósitos encontrados, porque ningún atributo de Dios se halla en conflicto con otro. Y por eso es importante que nosotros lo conozcamos así. Y que conozcamos cuáles son los justos juicios de Dios. Porque que Dios sea juez no ha de hacernos entender que Él no es bueno o no es misericordioso. Él es bueno, justo, fiel y misericordioso. Amén. Él lo es. Y nosotros tenemos que gozarnos y alegrarnos de que nuestro Dios, que es justo, es el que hace justicia en la tierra. Y anhelar aquel día en que el juez volverá. Amén.